Auspicia a Impacto Económico. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Brava Ingeniería. Microtrack. Continuamos en Impacto Económico. Acordate que ingresando a impactoeconómico.com.ar podés acceder a la versión digital de nuestra revista. El tema de tapa, el potencial minero en Río Negro y Neuquén. Y continuamos con el debate apuntando a cuáles son las reformas necesarias para crecer, cuál es la estrategia para revertir la decadencia argentina, que como insisto, es posible, hay que identificar las ideas adecuadas. ¿Cómo salimos de este desastre? Lo dejo empezar a Juan Manuel primero, que bueno, antes arranqué yo. Devuelve la gentileza. Bueno, a ver, esto ya lo hemos comentado. Mi visión es un programa de estabilización con reformas estructurales. Acá me parece que la coyuntura también amerita algunas cuestiones extras, ¿no? Tenés un cepo cambiario, que hay que salir del cepo cambiario. Hay que renegociar la deuda con el FMI, renegociar la deuda con los acreedores privados, porque sin eso no podés tampoco arrancar un programa nuevo. Después tenés que hacer reformas estructurales que tienen que pasar por el Congreso. Y acá nos vamos a meter en un tema que también hablábamos con Diego antes, pero una reforma laboral y una reforma previsional. A ver, en Argentina no puede ser que tengas un sistema previsional tan deficitario cuando tenés tanta cantidad de personas que están en condiciones de trabajar en la población económicamente activa, ¿no? Y acá por eso digo de la mano una reforma laboral y una reforma previsional, porque la mejor reforma previsional que pueda haber es meter más gente al sistema formal, con lo cual se necesita hacer una reforma laboral para sanear también lo que es el sistema previsional. O sea, que más gente esté en blanco. Que más gente está en blanco, porque hoy tenés de cada 10, 4 trabajadores que están en la informalidad, sin derechos, sin aportes, etcétera. A ver, y la reforma previsional hay que subir la edad jubilatoria. Esto lo está planteando Francia, con todos los problemas que ha conllevado esto a Macron, protesta, etcétera. Lo está planteando Francia, que es un país rico. ¿Cómo no lo vamos a plantear nosotros, que somos un país pobre con déficit? Después, obviamente, que hay que hacer una reforma del Estado de largo plazo, porque Argentina tiene 1.300 municipios que son inviables. Hay provincias que son bicamerales, que para legislar leyes provinciales tienen Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Hay que eliminar la duplicación de tareas que tiene el Estado, muchas veces dentro de los propios niveles o también niveles que se superponen. O sea, tenés órganos o entes nacionales que terminan siendo lo mismo que entes provinciales y que entes municipales. Hay que achicar esto para también ir a una reforma tributaria. Todo esto es de largo plazo. Cuestiones que se tienen que abordar en lo inmediato, pero que no van a ser inmediatas. No van a ser inmediatos los resultados. Inmediatos los resultados. Y acá hay una cuestión que me parece que es importante también dejar en claro, que a pesar de que se quiere implementar una reforma de este tipo o algo parecido, si el gobierno que viene hace todas las cosas bien, hablamos del gobierno que viene porque este ya no tiene margen para hacer reformas, los primeros meses del gobierno que viene van a ser de alta inflación. ¿Por qué? Porque vos antes de encarar un programa como este y un programa antiinflacionario, además que hay que hacer una reforma monetaria del Banco Central, lo que primero tenés que hacer es sincerar el set de precios relativos. O sea, hoy tenés grandes distorsiones de precios relativos. Por ejemplo, en tarifas. Por ejemplo, tarifas, combustibles, por ejemplo, el dólar, que es un precio relativo importante que después se acomoda a un montón de otros precios, que tiene influencia de un montón de otros precios. Y eso lo tenés que acomodar para vos empezar a plantear un sistema desinflacionario en el futuro. Esto cuando vos lo acomodás, probablemente el gobierno que venga va a tener inflación alta en los primeros meses, porque esto va a tener una consecuencia inflacionaria, pero si el gobierno hace las cosas bien, después de acomodar el set de precios relativos y encara un programa de estabilización, la inflación puede llegar a bajar, ¿no? Ahí lo dejamos. Bueno, ahí Diego. está la gran crisis que digo que viene, ¿no? Que la pregunta es si va a suceder antes del final de este mandato, como supone y prefiere la oposición, o la bomba le va a explotar al gobierno que venga, porque evidentemente arreglar estos precios relativos de tarifas, combustible y dólar va a ser no inflacionario, hiperinflacionario, y eso va a ser la gran crisis que viene, creo yo, porque si ya estamos caminando al 140%, actualizando tarifa, combustible y dólar,
imaginemos la inflación que puede venir, ¿no? O no la imaginemos, no sé. El tema de Esperemos que nos sorprenda. reprimir precios tiene consecuencias, ¿no? Bueno, respecto a las reformas, el set de reformas laboral, previsional y estatal creo que es el clásico. Un comentario breve de cada uno. Yo creo que además hace falta otra reforma. O sea, ¿con esas coincidís? No, alguna acotación al respecto. Lo de la edad jubilatoria me parece que es un tema que lo plantea la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, así que es un tema global. No podemos desconocer que la edad adulta se ha extendido la actividad en la edad adulta. Claro, o sea, claro. Nuestros padres de 70 siguen en actividad como nosotros, y entonces eso la verdad que es una realidad que hace a la calidad de vida del mundo, ¿no? Que trasciende a la Argentina. Entonces, la edad jubilatoria va más allá de una discusión local, aunque hay que entender también el tipo de vejez que transitan los argentinos, ¿no? Ahora, el medio de la ¿coincidís inflación. en que hace falta que más personas estén en blanco? Bueno, respecto a lo laboral, algo que es muy paradigmático de esta época es que hay bajo desempleo y empleados registrados pobres, porque antes uno tenía la idea de que 4 de cada 10 estaban en la informalidad. Ese es un dato que viene hace años, pero los pobres eran los informales. Ahora tenés trabajadores pobres en la formalidad, ¿no? Sí. Entonces resolver todas estas cuestiones probablemente haga que el poder adquisitivo del salario formal mejore, crezca, y evidentemente la situación de brecha social también se solucione, Sí. ¿no? Ahora vos decís, hay bajo desempleo. ¿No hay una desocupación encubierta por el empleo público y los Yo planes? creo que la verdad que uno mira, esto es sorprendente, y es paradigmático, es Argentina, pero en Argentina hoy no hay bajo nivel de actividad. La industria no está sufriendo una mega crisis. La verdad que no estamos en una mega recesión. Los números son menores a los del año pasado. También habíamos recuperado un 10% de una sola vez después de la caída de la pandemia, pero no estamos en una situación grave de empleo en Argentina. Probablemente haya sectores con cierta brecha de empleo, rotación, etcétera, y tenemos esta foto de siempre de 4 de cada 10 en la informalidad. El dato saliente ahora es que de los 6 de cada 10 hay una franja que también son pobres, Claro, ¿no? bueno, es un problema Y respecto grave. a la reforma del Estado, me parece que coincido con que hay que eficientizar. Esto de que hay miles de municipios inviables, ¿qué significaría? ¿Cerrar el municipio? Bueno, no se puede. Evidentemente hay que eficientizar el uso de los recursos en el Estado, en eso coincido absolutamente. Uno siempre tiende a pensar que hay trabajadores en el Estado que en realidad no trabajan, puede que haya, pero no es ese. Es lo mismo cuando dicen hay que bajar el gasto de la política. Sí, hay que bajar el gasto de la política. No va a ser lo que va a reducir el déficit. En todo caso, lo que hay que hacer es eficientizar. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Tengo un amigo o varios viviendo en el exterior y no pueden ir al odontólogo, porque no se puede ir al odontólogo en Estados Unidos, en Europa, sin pagar una fortuna. Entonces, cuando hablamos de achicar el Estado, ojo, porque achicar el Estado, en el fondo, lo que tiene atrás es, va a haber que pagar para ir a la escuela, va a haber que, como en Chile, va a haber que ir a pagar para ir al médico. ¿Mantenemos este peso del Estado sobre el sector privado? No, yo creo que hay que eficientizar. Creo que, por ejemplo, hay cosas que son inentendibles. Por ejemplo, el peso que tiene el Estado en la cuestión tributaria, ¿no? Ingresos brutos, que es duplicar impuestos en distintas jurisdicciones que no tienen ningún tipo de sentido, cuando además se pisa con otros tributos nacionales. Bueno, son reformas que evidentemente hacen falta, pero yo creo, y acá voy al punto, que la gran reforma que hace falta en Argentina es la reforma política. No podemos vivir de elecciones. Vivimos de elecciones, o sea, terminen las elecciones de este año y ya estamos pensando en la 2025. Coincido. Entonces, evidentemente, tener elecciones cada 2 años no es viable en Argentina y no le hace bien a la economía argentina. Porque los políticos están más pensando en las elecciones que en la gestión y no se puede vivir así. Entonces, evidentemente, las elecciones tendrían que ser todas juntas, cada 4, cada 6. Habrá que hacer una reforma constitucional. Me parece que eso es mucho más importante y puede llegar mucho más a beneficiar en el tema del gasto de la política, del manejo de los recursos del Estado, porque tenemos a todo el oficialismo de todas las provincias, de todos los municipios, del Estado Nacional, haciendo campaña permanentemente. ¿Coincidís con y no tiene ningún sentido, ¿no? Acá no ayuda para nada, por ejemplo, el fallo de la Corte. O sea, no había nadie de los que se rasgan la vestidura hablando del gasto de la política decir algo de que a 5 días de las elecciones se suspenden actos electorales. Se podrían haber suspendido antes. Me hubieras avisado un mes antes, reprogramábamos, no gastábamos de gusto, ¿no? Ahora en San Juan, en vez de votar 5 veces al año, vamos a votar 7, ¿no? Está bien, quizás el cuándo fue lo cuestionable, ¿no? Pero hay regímenes. Lo otro lo discutimos. Hay provincias de la Argentina en el norte en donde no llegó la democracia. Bueno, podemos hablarlo, o sea, es otro tema de discusión, pero si estamos hablando del gasto, entonces seamos coherentes, ¿no? Porque son los mismos. Sí, los mismos que generan el gasto, después generan más gasto, ¿no? Bajemos todos los gastos posibles.
Juanma, sí, opinión con por ahí, respecto a... complementar un poco algunas cosas que decía Diego. Es cierto que, y lo hablábamos antes, de que un salto del tipo de cambio es inevitable. Ahora, el tema es que si ese salto del tipo de cambio ocurre hoy, en este gobierno que no tiene programa, que no tiene tiempo, que no tiene credibilidad, ese salto del tipo de cambio se espiraliza y podemos terminar mucho peor de lo que estamos. Ahora, por el otro lado, poner un salto del tipo de cambio en un contexto de un programa de estabilización podría terminar generando, y eso es lo que uno espera, una inflación alta al comienzo de 2 dígitos mensuales, pero después un descenso de la inflación, ¿no? Y eso es la diferencia. Sabemos que el tipo de cambio está totalmente atrasado, una distorsión fenomenal de precios relativos, los exportadores están subsidiando a los importadores, tampoco los importadores ahora consiguen dólares, o sea, un montón de distorsiones. Ahora, lo cierto es que el tipo de cambio va a saltar, eso es inevitable, la devaluación no es una decisión política, es una consecuencia de hacer las cosas mal mucho tiempo. Ahora, hay que ver en qué contexto se da, ¿no? Entonces, tiene que ser el marco de un programa de estabilización. Eso es lo que tenemos que exigir los argentinos a los gobiernos, ¿no? Que armen un programa de estabilización y propuestas concretas. Después, respecto al empleo, como para complementar lo que decía Diego, mira, cuando uno ve los datos del CIPA, los datos del empleo formal, lo que estás viendo es que es cierto que el empleo registrado crece, el empleo en relación de dependencia privado, pero también estás viendo un crecimiento fenomenal del monotributista social y del monotributo, ¿no? Y el monotributista social son los trabajadores que tienen menos ingreso promedio, ¿no? Y obviamente muchos de esos ingresos terminan estando por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, también es importante ver, porque hablamos de un desempleo del 7%, algunos te hablan de pleno empleo, pero hay que ver la calidad de ese empleo y que la mayor parte de la gente está... la categoría de empleo que está creciendo hoy es monotributo y monotributo social, que es, digamos, son los trabajadores que menos ingresos tienen. Y, por ejemplo, los autónomos están parados, o sea, o está cayendo. Hay mucha gente que se baja autónomo y pasa a monotributo. ¿Qué pasa? Cae la facturación, ¿no? Cae, entonces, eso es un problema que seguimos teniendo. Y me parece que también por eso es necesaria la reforma laboral, para que el empleo que se genere sea de calidad, porque el monotributista social, en cierto sentido, muchos están en cooperativas que le terminan prestando servicios al propio Estado, entonces en realidad termina siendo un seguro de desempleo o un desempleo cubierto, ¿no? Tal cual. Breve sobre un tema que está en el tapete y les pido concreción. Dolarización, ¿sí, no y por qué? Depende, como solemos responder los economistas. Yo creo como que profesor... Yo creo que la economía ya está dolarizada. La economía argentina es una economía bimonetaria. Entender eso es entender la realidad que nos atraviesa. Es decir, los argentinos pensamos en dólares, porque todos pensamos en dólares, en algún momento del día, para hacer un viaje, para comprar algo, para calcular, para ahorrar, para lo que sea, pensamos en dólares. Entonces la economía ya está dolarizada en la mente, en las expectativas de los agentes económicos. Ahora, dolarizar en los términos en los que se está planteando ahora me parece un delirio, ¿no? Me parece suicida, digo. Y nadie sabe responder bien todavía, porque acá está el tema, de dónde van a salir los 30.000 millones de dólares que hace falta para dolarizar. Si dolarizamos con los dólares que tenemos hoy, la cuenta es bastante sencilla. Ponele los agregados que vos quieras, o sea, porque acá la diferencia es qué agregados del Banco Central tomamos en cuenta para hacer la cuenta de los pesos que tenemos dividido los dólares que tenemos, y el tipo de cambio te puede dar 3.000 o te puede dar 10.000, ¿no? Okay. Pero con los dólares que tenemos hoy es imposible. ¿Quién pone los que faltan? Juanma. Bueno, creo que hay dos cuestiones que se discuten de la dolarización, los adeptos a la dolarización. Yo también comparto contigo, depende de la circunstancia. Hay algunos que te dicen dolarización como punto de partida o dolarización como punto de llegada. Lo que te dicen dolarización como punto de partida es dolarizamos y después hacemos las reformas. Yo creo que en ese punto puede haber problemas, porque la reforma puede quedar a la mitad y puede ser una catástrofe. Dolarización como punto de llegada, que es hacemos todas las reformas antes y después dolarizamos. A mí me parece que ese es más óptimo. Lo cierto es que hay que hacer un montón de reformas antes, tiene que pasar un montón de tiempo, hay que corregir un montón de distorsiones. Y por el otro lado, no nos olvidemos que la convertibilidad, que no era una dolarización, pero era un régimen bastante similar, colapsó con un gasto público de entre el 25 y el 28%. Y hoy tenemos un gasto público en el orden del 44-43% y tenemos una presión tributaria mucho más alta que la que había en la década de los 90. Entonces, guarda con eso, hay que hacer muchas reformas para que la dolarización sea exitosa. Y algo que señaló Emilio Campos, que me parece muy importante, es no es lo mismo hacer la dolarización a la ecuatoriana que hacerla a la panameña, digamos, ¿no? Que en un caso es
retiro todos los pesos y te entrego dólares, en ese caso más extremo lo que decía, a qué tipo de cambio, Claro. o los pesos siguen conviviendo con el dólar y a medida que vamos transitando lo que proponga el próximo gobierno, entonces vamos haciendo el canje, ¿no? Bien. Estimados, gracias por el aporte. Creo en la competencia, incluido la competencia de ideas, y es bueno abrir el debate para quienes nos ven, nos escuchan, tengan más elementos para formar el propio criterio, ¿no? Que es lo que importa. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Un placer. como Gracias, siempre. Daniel, y Diego también. Pausa y último bloque. Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.